miembros del Ministerio Infantil Belén Casa de Pan. Reciban un caluroso saludo y un abrazo desde aquí, desde la distancia. Hoy vengo a compartir un tema muy importante titulado Un vistazo hacia la santidad. Vamos a ver qué significa la santidad. ¿Qué es la santidad? Pues bien, la santidad es un atributo, una cualidad de Dios. Es fundamental esto, que nosotros sepamos que la santidad viene, que Dios es santo y que nosotros necesitamos estar en santidad. Es indispensable que todo creyente, que todo cristiano sea santo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Por eso, en esta mañana yo te invito a que abras la Biblia en Levítico, capítulo 20, versículo 26. Y dice así: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, Dios desea que nosotros seamos santos, y la santidad quiere decir que nos apartemos de todo pecado, de toda contaminación, de todo aquello que con nuestra mente, que con nuestro corazón, que con nuestras actitudes ofende a Dios. Por eso este versículo dice que Él nos quiere que nosotros seamos santos, y nos quiere para Él, totalmente santos. Ahora vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, la esencia y el atributo de Dios es ser santo, y Él quiere que nosotros seamos santos. Es necesario ser santos porque para ir a una aventura más allá del sol, a esa aventura, encontrarnos con el Rey de Reyes, es necesario que cada uno de nosotros seamos santos. Por eso en esta mañana quiero presentarte un ejemplo. Cuando nos invitan a un matrimonio, ¿qué debemos hacer? ¿Con qué vestimenta debemos ir hacia ese matrimonio? Para ir a ese matrimonio vamos a ir con lo mejor que tengamos, ¿verdad? Muchas veces alquilamos un traje o compramos incluso los zapatos, la ropa, nos mandamos a peinar, y por eso vamos con lo mejor a ese matrimonio. ¿Cuánto más los que se van a casar? El novio y la novia deben ir elegantes, el novio con su traje bien elegante, pero la novia va aún más hermosa, con ese vestido blanco, limpio, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Ella va linda y preciosa para encontrarse y casarse con su novio. Pues bien, en esta mañana yo quiero decirte que es necesario que nosotros vivamos en santidad, y que nuestra vestidura, ahora no me refiero que sea con la ropa, que nos vamos a ir al reino de los cielos con la mejor ropa. Me refiero que nuestra vida debe estar en santidad. Debemos estar con nuestras vestiduras, o con nuestro corazón, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con toda nuestra vida totalmente limpia. Pero ¿quién nos limpia? ¿Quién nos da esa santidad preciosa? Pues el Señor Jesucristo, a través de el Señor Jesucristo, allí en la cruz, entregó su vida a favor de nosotros y nos da esa perfecta santidad. Él nos limpia con su sangre preciosa, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón de todo pecado, de toda inmundicia, y hace que nuestra vida sea santa. Por eso la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos invita a que nosotros seamos santos, porque Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces yo les invito esta mañana que podamos estar en santidad para encontrarnos con el Rey de Reyes. Nosotros, la novia, la iglesia, debe estar en santidad. Pero la única manera de estar en santidad es buscándole, orando, arrepintiéndonos de todo pecado, pidiéndole perdón al Rey de Reyes y Señor de Señores.
voy a hacer una oración por ti y espero que este tema tan sencillo, pero tan complejo e importante, llegue a tu corazón y entiendas que debemos estar en santidad. Padre Celestial, en esta mañana yo te doy muchas gracias. Gracias por los padres de familia que están allí en sus hogares. Los hago responsables en el nombre de Jesús de Nazaret por la vida de sus hijos, que ellos puedan enseñarles las sagradas escrituras, que puedan, Señor, reunirse con sus hijos allí en casa y estar realizando ese altar familiar, ese devocional, y enseñarles al Rey de Gloria, al Rey de Majestad a través de las escrituras. Hoy te doy gracias por cada uno de los niños, de las niñas, de los jóvenes que están en sus casas. Allí, Señor amado, te doy gracias para que ellos puedan buscarte de corazón y puedan limpiar su corazón y puedan limpiar su mente y su vida a través de tu sangre preciosa. Esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa, Señor Jesucristo, que nos trae libertad, que nos has traído, Señor, redención de pecados, que nos has traído en este momento, Señor. Te doy gracias porque nos has traído libertad. Esa libertad, Señor, que fue comprada a precio de sangre. Esa libertad, Señor, que nos dice que tú nos amas y que deseas, Señor, vernos en santidad. Por eso te doy gracias para que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, que todo nuestro ser, como dice tu palabra, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese guardarnos, Señor, es estar en santidad. Te doy muchas gracias, mi Rey soberano, en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, que el Señor Dios Todopoderoso esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, como lo dice la palabra. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Muy buenos días, amados hermanos de Renuevo de Vida y todo aquel a quien le llega este mensaje a través de este medio. Espero que la bendición del Señor, del Dios Todopoderoso, esté enriqueciendo su vida y fortaleciendo su corazón, su alma y su espíritu en medio de todo esto que vivimos, sabiendo que el Dios Todopoderoso tiene el control de todas las cosas. Así que quiero invitarle que en esta mañana adoremos y exaltemos el nombre del Señor a través de una sencilla canción. Al estar en tu presencia, vamos a adorarle juntos. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Si usted ha prestado atención a la canción nos invita realmente a estar en su presencia. La canción nos invita a ir a su altar, y al estar allí en su presencia, al buscar su rostro, nos alegramos y nos gozamos en su gloriosa bendición. Él nos fortalece, Él nos ministra y nos conforta. Por eso esta mañana quiero que usted abra la Biblia en el Salmo 145, y quiero tomar de allí un versículo de la Escritura para compartir una reflexión que espero esta mañana se le constituya en una bendición especial para toda su vida y para toda su familia. El versículo 5 dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. A ver si lo tomamos primero la palabra meditar. Meditaré en la hermosura de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos. Es majestuoso cuando nosotros entendemos la importancia de la meditación. La meditación es la acción de traer a la mente suposiciones o reflexiones, con el fin de trasladarlas o relacionarlas con nuestra propia vida, con nuestro diario vivir en esa bendición. La meditación del impío tiene que ver con sus maldades, con sus iniquidades, con todo aquello que nada agrada al Señor. Pero la meditación del creyente, la meditación del cristiano, tiene que ver con exaltar, con adorar, con reverenciar la grandeza y el gran poder del Señor, con exaltar su magnificencia, cosa que nos lleva a la transformación. De manera que quienes entendemos la importancia de la meditación, nos damos cuenta el valor que ella tiene y los efectos que ella produce en nuestra vida. Y esta mañana quiero invitarle a través del tema Meditando en el Señor y su palabra a que su vida sea edificada,
a que su vida sea fortalecida, porque realmente es majestuoso y maravilloso cuando nosotros entendemos esta verdad. Pero para ello es necesario que nosotros dispongamos de tiempo y además de privacidad. Que usted y yo realmente dispongamos de un tiempo especial para entrar en su presencia, para estar en su presencia, para relacionarnos con Él, para contemplar su hermosura. Y por eso la primera parte que quiero que contemplemos es lo que el texto menciona al inicio, donde dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia meditaré, o meditaré en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Otra versión dice: en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillas meditaré, o en el glorioso esplendor de tu majestad meditaré. La Nueva Traducción Viviente dice: meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor. Ese meditar realmente tiene que ver con ese reflexionar en la grandeza del Señor, en que nuestro pensamiento se ubique de manera especial meditando en esa grandeza y en esa majestuosidad que el Señor tiene hacia nuestra vida, y esa gracia, esa bondad, esa grandeza de Él, que ese despliegue de gloria. Así que meditar en la grandeza de su majestad, la majestad del Señor, nos lleva a contemplar varias cosas en la Escritura. Aquí mismo en el capítulo 145 del Salmo, este Salmo 145, versículo 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cuando nosotros empezamos a traer esos pensamientos, a traer la palabra, cuando apartamos tiempo y empezamos a reflexionar y a contemplar esa majestuosidad, empezamos a entender la grandeza del Todopoderoso. Y por eso el texto dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y luego añade: y su grandeza es inescrutable, o su grandeza es inexplicable. Su grandeza es tan majestuosa que es indescriptible, indescifrable, incomparable. No se puede medir. No hay manera alguna de que nosotros podamos medir la grandeza del Señor. Es imposible hacerlo. Pero Él quiere que nosotros realmente podamos penetrar en esa intimidad y en esa relación, porque cuando nosotros empezamos a contemplar la grandeza del Señor, entonces nuestro corazón empieza a descansar en Él, en su autoridad, en su señorío. Mire el versículo 8, esa forma como lo declara también: clemente y misericordioso Jehová, clemente. Ahora nos permite el texto contemplar al Señor como lo misericordioso o lo cuidadoso. Esa palabra clemente tiene que ver con tierno, la ternura del Señor, y su misericordia, y lento para la ira, y grande en misericordia, en bondad. Y cuando nosotros realmente entramos en esa bendición, pues eso nos permite contemplar todas sus bendiciones. El verso 9 lo sigue aclarando, o nos sigue ratificando esa bondad. Dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias para con todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y si mi corazón, si mi alma, si mi espíritu, si todo mi ser entra en ese ámbito de poder reflexionar, de poder meditar, si me alejo de tantos pensamientos que confunden mi mente, que confunden mi corazón, que confunden mi alma, y empiezo a meditar en el Señor, entonces empiezo a contemplar toda su grandeza y me doy cuenta la seguridad que eso trae a mi vida, la seguridad que eso trae a mi corazón, que trae a mi alma. El versículo 17 de este mismo Salmo tiene otra hermosa declaración: justo es Jehová en todos sus caminos, y sus misericordia en todas sus obras. Note que lo vuelve a reiterar de lo anterior, del versículo 9, cuando dice: y sus misericordias sobre todas sus obras. Pero permítame, justo es Jehová en todos sus caminos. El versículo 8 dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira. Eso está diciendo claramente que el Señor tiene que actuar con justicia
que hay momentos en los que su justicia se tiene que hacer manifiesta, porque entonces dejaría de ser Dios. Él es amor, pero también es justo, y por eso sus juicios son justos. Y el texto dice claramente que Él es justo en todos sus caminos, o en todas sus obras, en todo lo que Él realiza, en todo lo que Él lleva a cabo. Cuando nosotros meditamos en esa ternura y en esa bondad del Señor, en ese cuidado, realmente nos maravillamos. Cuando nosotros meditamos en su justicia, nos maravillamos. Y acontece para con nuestra vida exactamente lo que aconteció con Moisés cuando estuvo allá en el monte, en la presencia del Señor. Que los que escucharon el mensaje el pasado jueves, el pastor Itiel, deben recordar algo. Meditaba precisamente en todo esto. He llevado varias noches meditando en esa grandeza de la bondad del Señor. Y entonces nos permite contemplar varias cosas. Y allí en Éxodo, en el capítulo 34, el versículo 5 en adelante, hay una declaración impresionante. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Estuvo con Moisés proclamando su nombre, empezó a proclamar su nombre. Y la proclamación de ese nombre en el siguiente versículo dice: y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, oh Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero hay más todavía. En el 8 señala la siguiente parte, dice el 7, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Que guarda misericordia a millares. Qué preciosa bondad y qué cuidado tan glorioso el que podemos sentir cuando nosotros nos atrevemos a separar tiempo de calidad para estar en la presencia del Señor. Cuando nos desconectamos de las cosas que nos rodean, del ruido que tenemos, cuando aún silenciamos nuestra propia mente de tantos pensamientos y permitimos que el Señor, por su Espíritu Santo, nos permita contemplar su majestuosidad, su grandeza, entonces somos llenos de seguridad. Ahora el texto también dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, porque él visita la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso dije al comienzo, por allá en Proverbios dice que la meditación del impío es siempre el mal, mas la meditación del que tiene temor a Dios siempre va enfocada en su Señor. Ahora déjeme decirle, Moisés experimentó esta bendición, pero usted y yo también podemos experimentarla, quizá no en la magnitud que él la pudo experimentar, pero si disponemos nuestro corazón, vamos a disfrutar de una tremenda bendición, y esa tremenda bendición nos va a sentir seguros. Su misericordia nos va a rodear y vamos a empezar a sentirnos confiados en medio de todas las crisis que estamos viviendo y de la tanta inseguridad, porque todas las noticias que recibimos son desalentadoras, nada gratificantes. Mas la noticia del Señor, la que Él nos entrega, siempre es segura, siempre es firme. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 31 y el versículo 32. Esto es algo hermoso. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando usted y yo estamos confiados, estamos seguros, cuando nosotros podemos contemplar la grandeza del Señor, entonces podemos decir confiadamente: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso nos está mostrando la protección, el cuidado, la bondad que el Señor tiene para nuestra vida, para tu vida y mi vida, la forma como Él nos guarda, como Él está listo a protegernos, sin importar el tiempo que nos haya tocado vivir, sin importar las circunstancias que nos estén rodeando, porque Él tiene el control de todas las cosas. Ahora el siguiente versículo, que el versículo 32 nos habla de su provisión, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él nos está invitando a través de este versículo a tener descanso en Él, a tener confianza en Él, que las cosas pueden estar muy complicadas y muy difíciles, pero que Él tiene el cuidado de todo, que nada se ha salido de su control, que nada se sale de su gobierno, de su señorío. Por eso es que hay muchos pasajes bíblicos, textos, que nos invitan a tener una íntima comunión con Él. Y este tiempo, más que nunca, es el tiempo de tener una verdadera e íntima comunión con el Señor, porque es ahí donde nosotros encontramos descanso y hallamos seguridad. El Salmo 25, el versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos Él hará conocer su pacto o su camino. ¿Usted quiere conocer los planes del Señor para tu vida? ¿Quiere usted entender los propósitos del Señor en este tiempo tan complicado? ¿Quiere usted estar seguro? Pues entonces el Señor mismo, a través de su Espíritu y por su palabra, nos está invitando a tener comunión con Él. La comunión íntima con el Señor es con los que le temen, con los que son reverentes, con los que le respetan, le adoran, son reverentes y se someten a su gobierno. Al someternos a su gobierno tenemos esa bendición gloriosa. Ahora, el Salmo 37, en el versículo 4 y 5, la palabra dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el siguiente agrega: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Él se encargará de todas tus cosas y de todas tus preocupaciones. Esa es la primera parte: meditar, contemplar su majestuosidad. En la hermosura de la gloria de tu majestad meditaré, de tu grandeza que es indescriptible. La siguiente, el texto dice entonces: y en tus hechos maravillosos, meditaré. Para poder meditar en las obras maravillosas, que es la segunda cosa, meditar en las obras maravillosas del Señor, nosotros necesitamos entonces acudir a su bendita palabra, leer la palabra, examinar cuidadosamente la palabra, estudiarla y pedir al Espíritu Santo que nos dé esa revelación para poder comprender y entender esos planes gloriosos que el Señor, en su grandeza y su soberanía, en su gracia y en su misericordia, tiene para con nosotros, sin importar el tiempo en que estemos, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Usted que ha leído la Biblia sabe muchas historias y conoce muchas historias. A usted, amigo, que seguramente no ha leído mucho, posiblemente ha escuchado, quiero decirle, le invito a que lea la Escritura, y usted encontrará, si lee el Antiguo Testamento, encontrará muchas historias, y seguramente lo ha visto por películas, cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto con grandes prodigios y maravillas, cómo abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar en seco, cómo el Señor sostuvo al pueblo durante 40 años con alimento en medio del desierto, dio agua de la roca, y así sucesivamente. Mientras recorremos la Escritura encontramos grandes maravillas del Señor para su pueblo. En el Nuevo Testamento hallamos también el Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, la gente lo seguía por sus grandes maravillas, su poder, su grandeza y su gloria. Lamentablemente muchos le siguieron solo por sus milagros. Muchos le siguieron no por lo que Él era, por lo que Él traía, sino solo por los milagros. Pero usted y yo no podemos seguirle solo por los milagros. Tenemos que seguirle por lo que Él es, el gran yo soy, el todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Le tenemos que seguir a Él confiadamente. Abraham tuvo plena convicción y confianza en la palabra, en las promesas que el Señor le hizo. Meditaba en ellas. Romanos capítulo 4, en el versículo 18 al 20, hay una palabra allí que nos dice que él creyó en esperanza. Cuando toda esperanza se había perdido, él siguió creyendo. Dice: para llegar a ser padre de muchedumbre de gentes, conforme a lo que se le había dicho o a lo que se le había prometido. Así será tu descendencia.
El siguiente versículo entonces dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto de casi 100 años, ni tampoco por la esterilidad de la matriz de Sara. No, él tuvo confianza que Dios es poderoso para hacer lo que nosotros no podemos hacer, plena certeza. Y hoy es tiempo de tener plena convicción y confianza de que Dios es poderoso para hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Los gobiernos, el hombre promete pero no puede cumplir, mas el Dios soberano todo lo que promete lo cumple si nosotros tenemos profunda confianza en Él. El siguiente versículo dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Creyó firmemente. Por eso, esta mañana yo quiero animarle a que medite en una palabra de Mateo capítulo 8, versículo 14 al versículo 18, con el propósito de animar su fe. Es lo que el Señor ha usado para ministrar mi vida. Dice, vino a Jesús, el Señor Jesucristo, a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Dice, vino y vio. Quiero que tenga sus ojos puestos en la palabra vio. Vio a la suegra de Pedro, la contempló. Hoy el Señor lo está viendo a usted. Está contemplando su crisis, está contemplando su angustia, su preocupación, su ansiedad, su quebranto de salud, su enfermedad, la fiebre que usted está viviendo, es decir, esa lucha, esa batalla, porque aquí dice que esta mujer estaba con fiebre y la fiebre obviamente es producida por alguna infección o algo por el estilo, y hay una causa, un motivo que está causando ese problema, esa ansiedad, esa angustia, pero él lo está contemplando listo para obrar, y dice que la vio postrada allí con fiebre en cama. Y entonces dice que extendió su mano y la tocó con su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y luego le servía. Ella se levantó y le servía porque la mano del Señor estuvo sobre la vida de la suegra de Pedro y operó el milagro. Y hoy la mano del Señor quiere estar sobre usted. Quiere estar sobre usted. Porque el texto continúa diciendo, no fue solo para la suegra de Pedro, dice que cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados y además enfermos, dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Con la palabra, con una declaración, él proclamó, él dio la orden y esa orden hizo. Él es el Dios de la creación y su palabra es la que usó para la creación, y con una orden echó fuera a los demonios y con una orden sanó a los enfermos. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él, el Señor Jesús, aún todavía no había ido a la cruz, pero el Señor ya estaba cumpliendo su palabra, y por eso dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Pues bien, mi amado hermano, esto es realmente majestuoso, porque me hace recordar algo que encontramos en el capítulo 4 de San Marcos, versículo 39, la autoridad del Señor para calmar las tempestades, para calmar los problemas, para calmar las luchas, cuando nosotros descansamos en Él. Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero para que eso acontezca es necesario nuestra relación profunda con Él, nuestra intimidad. Y este tiempo tan adverso, tan confuso, que no se sabe qué va a pasar, aunque algunos prometen cosas muy agradables en el futuro, la Escritura no lo muestra de esa manera. La Escritura dice que lo que viene cada día va a ser más difícil. Pero también la Escritura dice claramente que Él está encargado de todas las cosas, y por eso Él está dispuesto a calmar la tormenta que hay en tu corazón, a calmar el viento, la tempestad que hay allá en tu casa, que usted sabe exactamente de qué se trata, de qué es lo que usted está viviendo, y Él está listo con su palabra para decir, calla, enmudece, su autoridad, su gobierno, su poder. Obviamente para ello es necesario refugiarnos en esa bendición. Volvamos entonces al texto inicial.
cuando Él dice en su palabra, en el Salmo 145, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, de tu grandeza, de tu poder, de tu señorío, de tu gobierno, meditaré. Medite en esa grandeza y en ese poder del Señor, porque Él tiene el control para intervenir y para romper toda maldición. Y luego dice, y en tus hechos maravillosos, en lo que tú haces, en tu palabra, en lo que tú has realizado, en cada uno de esos hechos. Pero le tengo que decir algo con toda sinceridad. Es necesario que usted y yo cada día más sigamos rompiendo con ese maldito ídolo del entretenimiento. El entretenimiento es una de las cosas que más está hoy usando el enemigo para destruir la vida del creyente, y le está impidiendo al no creyente venir a los pies de Cristo. Y usted sabe qué tipo de entretenimiento está teniendo, y posiblemente el entretenimiento más fuerte está a través de esta pantalla llamada celular, o el teléfono, o el computador, o lo que sea, el medio que sea. Tenemos entonces la necesidad de apartar tiempo, de desconectarnos para estar conectados con Dios, y Él entonces se encargará de extender su mano. Quiero ahora invitarle para que junto conmigo allá, usted allá en su casa y yo aquí, cantemos esta canción, Tu Palabra, y después quiero que oremos confiadamente. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre
cuenta usted lo que esta canción dice? Tu palabra, esa palabra que nos conforta, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos levanta. Yo quiero que usted tenga plena confianza en que la palabra del Señor es eficaz sobre nuestra vida, pero que para ello es necesario que nuestro corazón y todo nuestro ser se conecte con Él. Oramos. Soberano Señor y Padre Santo, muchas gracias por tu grandeza. Al estar en tu presencia, nos permites contemplar tu gloria, tu grandeza. Esta mañana queremos pedirte perdón, porque en este tiempo nuestro afán no nos permite separar verdadero tiempo de calidad para estar en intimidad contigo, Señor. Pero es en la intimidad contigo en que podemos contemplar tu grandeza y podemos darnos cuenta que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro, y que solamente tú tienes el poder y la autoridad y el control para gobernar todas las cosas, para señorear sobre todas las cosas. Nadie más puede controlarlo como tú lo controlas, porque solamente tú eres el soberano, el majestuoso. Por eso, cuando hablamos de que tu palabra es la única seguridad, que si aún nos falta el aire, contigo estamos seguros, que si nos falta cualquier cosa, contigo estamos firmes. Por eso esta mañana clamo en el nombre de Jesús, que allá en casa, sobre la vida de mi hermano, tu mano poderosa se extienda y se haga una realidad para fortalecer el corazón de mi hermano y llenarlo, y esa tormenta y esa lucha y esa batalla que mi hermano está viviendo sea totalmente anulada. Señor, gracias, porque hoy sale de tu gloria, de tu poder, esa voz. Calla, enmudece, la tempestad se calla, se silencia, esa tormenta interna, esa tormenta de angustia, de preocupación, de incertidumbre, de inseguridad, se silencia en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Y ahora en el nombre de Jesús empieza a ministrarse esa dirección, esa paz. Y aunque la tormenta siga en lo externo, aún en el mismo cuerpo, allá en el espíritu y en el alma, empieza a haber ese descanso. Y al haber ese descanso, empieza a haber esa confianza y esa seguridad de que tú estás al frente, de que tú tienes el gobierno de esas circunstancias y de esa adversidad, hasta el momento en que tú nos permitas estar contigo para siempre. Hasta ese momento que hoy más que nunca lo anhelamos y lo esperamos con todo nuestro corazón, porque sabemos que el sitio más seguro que podemos tener es estar en tu presencia. Padre, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado, vamos confiando en el Señor, buscando estar en intimidad con Él. Estaremos seguros. No nos podemos reunir, está muy complicado para poder volvernos a reunir, pero nuestra comunión es con el Señor, y nuestra coinonía hoy nos la podemos tener aquí cerca unos a otros, pero en nuestra distancia podemos seguir en esa comunión, porque la sangre de Cristo nos permite tener comunión unos con otros. Por eso esa sangre preciosa nos limpia. Y recuerde, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los de la carne, piensan en las cosas de la carne. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No se ocupe de la carne, ocúpese del Espíritu. Una semana bendecida en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi amado, por haber dispuesto su corazón y su alma. Bendiciones. Maravilloso.